vamos a tocar un tema muy interesante. Estamos con el doctor Francisco Daniel Fioriti y vamos a hablar sobre, él es médico cirujano de caderas, sobre todas las preguntas que a mí me interesa, que supongo que a ustedes también les va a gustar escuchar, referente a qué pasa con el ser humano y qué pasó en estos últimos años con las operaciones de caderas, que antes eran terribles y ahora realmente son mucho más simples. Bienvenido al programa. Bueno, gracias por estar, de verdad. Por favor, muchas bueno, gracias. a mí me gustaría que nos contaras, tengo muchas preguntas, pero una puntual. Cuando se rompe una cadera, cuando se decide operar una operación de caderas, ¿tiene que ver la edad o tiene que ver, se rompen solas o los médicos asesoran o depende de una caída? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros los seres humanos referente a las caderas? Bueno, en realidad hay dos cuestiones en la cirugía de cadera. Una es la fractura de cadera, como bien dijiste, cuando se rompe una cadera, ¿no? Como se conoce. Y la otra es por un desgaste en la cadera. Eso se llama artrosis de cadera. Ajá. Ese es un desgaste en la articulación y esa es una decisión generalmente que está dada por las características primero radiológicas y después por las características del paciente. O sea, cuando un paciente puede o quiere operarse. ¿En ese caso duele? ¿Cuál sería el síntoma? Sí, en general en los desgastes de cadera hay una alteración en la articulación de la cadera y lo que genera es dolor a la marcha, dolor al movimiento. Es un dolor que el paciente lo describe como una imposibilidad para lo cotidiano, que es hasta vestirse, cambiarse. ¿Siempre ponerse, ubicado al mismo lugar de la cadera? Exactamente, Okay. Siempre ubicándose normalmente en la ingle o en la zona periférica a la ingle. Ajá. El paciente viene seguramente con una historia progresiva del dolor y en un momento viene en la consulta. Ahora, eso es cuando hay un desgaste. Cuando tenemos un desgaste en la zona de cadera, bueno, actuamos. El paciente pregunta y nosotros aconsejamos qué hacer. Esa es una decisión normalmente que la da el mismo paciente, o por lo menos así trato yo estas cirugías de cadera, que son cirugías programadas. Ahora, qué interesante lo que acabas de decir. ¿Por qué el paciente tiene que autorizar? ¿Podés vivir con la cadera así, con una artrosis de cadera toda la vida? No, en realidad no podés vivir, pero mi accionar en una decisión de una cirugía de cadera es explicarle al paciente lo que está viviendo el paciente y cómo se siente el paciente, claro, para que de alguna forma la decisión pase por él. Porque una vez que la decisión pasa por el paciente, normalmente eso está más aceptado para él, y una vez que eso lo acepta, al paciente le va mejor. Ajá. Que en la imposición de ponerle una cirugía de cadera. Es decir, yo le digo al paciente, yo no opero una radiografía o no opero un estudio, la estoy operando a una persona. Claro. Por lo tanto, esa persona, yo no puedo estar adentro tuyo. Entonces, vos contame cómo es tu vida cotidiana. Ajá. Vos contame cómo te está yendo con esto. ¿Qué te impide? ¿Qué es lo que no podés hacer? Y el paciente recapacita a través de esa entrevista y a través de esto se da cuenta que necesita operarse. Claro. Que necesita, digamos, seguir su vida con todo lo que la vida te permite, que es caminar. Decime, Francisco, ¿y a partir de qué edad empieza este desgaste? ¿O uno puede tener artrosis desde muy pequeño? Sí. La verdad que puede tener artrosis desde pequeños. Nosotros operamos gente a veces hasta de entre los 35, 40 años, jóvenes, y bueno, obviamente... ¿Deportista es? A veces deportista, a veces no son deportistas y son enfermedades degenerativas propias de la articulación, a veces con un criterio hereditario que puede existir, y otro por distintos otros factores que se llaman, para nosotros los nombramos comorbilidades, que son distintas alteraciones que pueden llegar a producir una artrosis de cadera o un desgaste joven, de una cadera de un paciente joven. ¿Y se puede hacer algo
cuando vos hablaste recién que podemos heredar, ¿no es cierto?, de tus papás que se han operado o que tuvieron problemas de cadera. ¿Se puede hacer algo preventivo en la alimentación o algún tipo de, no sé, condimento que necesite el organismo? Sí, en realidad, en general, lo que siempre uno intenta explicar al paciente es todo el manejo, digamos, músculo-esquelético, el ejercicio, la movilidad, el no sedentarismo, todo lo que hace la estimulación a nivel del hueso, para que el hueso crezca bien, Claro. crezca sano, tenga una buena alimentación. Claro. Todo eso lo va a ayudar, por supuesto. Claro. A veces uno trata de ser preventivo, ¿no? Pero bueno, hay otros factores que están fuera de esto, que Claro, a veces no sobrepasan. Te voy a contar y te voy a preguntar, por ahí es un disparate lo que te voy a preguntar. Mi abuela murió a los 95 años, muy longeva. Y a partir, no me acuerdo muy bien si era de los 85, una cosa así, la tuvieron que operar de las caderas. En realidad ella decía que, pues ya falleció, que se había enroscado en las sábanas y se cayó y se rompió la cadera. Y después escuché en el sanatorio, por eso te pregunto, por ahí es un disparate, que a veces se rompen solas, no tiene nada que ver si se enganchó con la sábana o lo que fuera, que en general justifica a la gente mayor una cosa así. Exacto. ¿Es así? Y es la gran pregunta que todo familiar y paciente te hace. En general, la cadera es traumático. En general, la fractura de cadera se rompe de alguna forma, se fractura cuando impacta el cuerpo en el piso. Generalmente es una caída de propia altura, claro, como lo llamamos nosotros. Pero no es que se rompe sola. No, en general cuando se rompe sola existe la posibilidad que se rompa sola, pero ya el hueso tiene algún daño previo, ya sea una osteoporosis extremadamente exagerada o alguna otra patología que hace que el hueso sea un hueso muy débil. Claro. Puede existir, pero en realidad el porcentaje es bajísimo. El trauma es en la caída y la fractura es en la caída. Lo que pasa que en esto, en la descripción de una caída, a veces parece que la gente dice, no, pero no, y sí, es una caída, parece simple, sencilla. Pero no fue así. Pero en realidad la fractura está en la caída. Y ahí sí, a la edad que sea, hay que operarlo. Cuando me hablabas en la primera pregunta de las edades, siempre hay que operarlo. Claro. Digamos, hoy en día la fractura de cadera es una cirugía ampliamente difundida, ampliamente realizada que hacemos y que la verdad que los resultados son excelentes y hacen que volver a vivir, porque no es simplemente eso. Es colocar una prótesis. Es colocar una prótesis. Y las prótesis, hablarnos un poco de las prótesis. Bueno, las prótesis tenés una amplia gama de prótesis, pero todas cumplen la función. Lo que hace la prótesis es reemplazar la articulación, digamos, original, que ya no está más porque hay una fractura, en un sistema, ¿no?, de acople en donde se articulan dos componentes, un componente es del fémur y un componente que va en el hueso coxal, que es la pelvis. Francisco, ¿y se operan las dos caderas juntas? ¿Cuál es la decisión? ¿Se rompe una, se rompen conjuntamente? No, en general, la mayoría de las veces se rompe una. Es muy raro que se rompan las dos. Generalmente el paciente en su caída hay un mecanismo de acción de la propia caída que hace que impacte con uno de los lados del cuerpo. Claro. En mi cuerpo derecho o en mi cuerpo izquierdo. Puede haber fracturas combinadas. Además de la cadera, es común que se fracture el hombro, por ejemplo. Es muy común. Pero y en ese caso opera un grupo de médicos la cadera y un grupo de médicos en el mismo momento. A veces se puede hacer en el mismo momento cuando son fracturas donde, digamos, hay una distancia y se permite poder operar a un paciente simultáneamente. A veces se opera la cadera y a continuación se opera otro. Sí, por ahí en el mismo momento igual, ¿no? ¿Cuánto dura una operación de cadera normalmente? Normalmente dura 1 hora. Corto. Exacto, entre 1 hora, 1 hora y media aproximadamente es el tiempo quirúrgico de una cirugía de cadera, un reemplazo total de cadera. ¿Siempre con anestesia total? Normalmente es una anestesia local.
que se llama la anestesia peridural. Peridural, sí. Es una anestesia que se da en la espalda y se hace un bloqueo del hemicuerpo inferior. El paciente igual está sedado. Normalmente lo que se logra, que el paciente, además de tener ese bloqueo anestésico, tenga, digamos, una sedación durante su acto quirúrgico, así no esté tan conectado con todo el trajín de lo que es de lo que está pasando. De lo que está pasando. Claro. ¿Por qué es un bloqueo? ¿Por qué se prefiere un bloqueo? La gente dice, no, yo quiero que me duerman todo. No, la realidad es que la recuperación es más rápida, el paciente está ya lúcido ni bien sale de la cirugía, no va a sentir la parte de las piernas por un rato, pero al poco tiempo puede empezar a moverla y la verdad que es una de las mejores anestesias. Generalmente en la decisión de los anestesiólogos es en todas las edades de la mejor anestesia. Vos que trabajás en distintos lugares, en algunos lugares públicos, en hospitales públicos, en otros privados, ¿hay diferencia en el sistema de la operación? No, nada. Absoluto. Uno opera a un paciente en lo público y en lo privado. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. No. Bueno, ahora me voy a meter un poco en tu vida, si me permitís. ¿Cómo llegaste? Porque bueno, un médico cuando se recibe tiene que elegir un camino. ¿Cómo llegaste vos a ser cirujano y especializarte con las caderas? ¿Qué significaba para vos el apoyo de las caderas? Y la verdad que a mí siempre lo que dentro de la especialidad, uno hace la especialidad traumatología, yo soy traumatólogo general. Claro. Y después me he dedicado más a la cirugía de cadera por realmente una decisión personal, primero de la experiencia que hice en las cirugías de cadera, Ajá. Después en las formaciones y en los maestros que tuve, que me han de alguna forma dado esa pizca de interés. Sí. Y por otro lado porque vi que me pasaba en los hospitales desde cuando empezaba mi formación, que veía cómo rápidamente una persona que estaba totalmente anulada en la vida porque te fracturás y no tenés opción y no tenés forma de poder seguir adelante con tu vida, continuar. Con una cirugía de esta envergadura, como volví a ser, ¿no? Volví a ser. Qué bueno. Volví a activarse la verdad, con un esfuerzo que implica, ¿no?, la recuperación, porque no es mágico. No es fácil, por supuesto, hay que pasar por todo esto y pasar por una fractura y pasar por una recuperación, pero realmente es más sencillo de lo que uno parece. ¿Y el dolor después de la operación? Y el dolor es prácticamente es espectacular como el paciente logra del dolor que traía con su fractura a después de una lesión donde se para a las 24, 48 horas y va al baño sola. Entonces no pueden creer eso. Y lo que siempre el paciente me dice, y lo que todos queremos, es: yo quiero hacer las cosas como hacía antes, y mis necesidades naturales, poder sin cuidado, sin nadie que esté al lado, sin nadie que me esté mirando, ayudando. Quiero ser libre en eso. Es lo único que ellos te piden, que por favor puedan simplemente hacer. Sí, vos sabés que hay un tema que me gustaría charlar, porque seguramente habrás tenido experiencia vos en ese tema. Cuando nació mi hija, la tercera, tenía el bracito levantado para arriba. Como yo tengo mis hijos muy seguiditos, decidió el doctor Yashi bajarle el bracito, es decir, meter las manos, bajar el bracito y sacarla. Tuvo un parto difícil. No fue fácil, pero funcionó, ya era el tercer parto mío, no hubo problemas. Cuando el neonatólogo, el pediatra en ese momento, no existía la neonatología, cuando el pediatra viene a verme, me dice: ay, gordita, me hace así, ¿qué parto que tuviste? Y le digo: sí, ¿cómo sabe? ¿Usted estaba? Me dice: no, tiene rota acá la clavícula porque al sacarla maniobró, pero gracias a Dios que tiene rota la clavícula, porque eso se suelda sola. Le podía haber roto la cadera. Y ahí me quedé yo. ¿Viste casos así de roturas de cadera por problemas traumáticos en el nacimiento con un bebé?
Es raro. Es bastante raro, es bastante poco común, digamos, sí es muy común todo lo que es el miembro superior, Sí, por la extracción en sí. el canal del parto, las fracturas de clavícula, es algo que es, no tampoco no es tan común, Pero pero existe. existe Sí. y por suerte no es tan grave, pero sí existen parálisis, porque en la zona ahí de tracción, Ajá, hay parálisis en lo que es el plexo braquial, que es sí. el grupo, digamos, nervioso que pasa por debajo de la axila, y en lo que es la tracción del bebé en un mecanismo de parto importante, en un mecanismo de parto, digamos, que es difícil, pueden ser productos de ciertas secuelas que son ¿Qué muchas queda? veces para siempre. Y Pero con respecto a las caderas, la verdad sí. que por suerte a lo que no es tan frecuente. No es Pero tan se puede frecuente. operar, por ejemplo, un bebé, que se hace en esos casos, un bebé recién En nacido. general no, en general No, existen maniobras. maniobras y métodos ortopédicos externos que se Ajá. llaman arneses, Ah, ¿no? sí, 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 Que se sí. ponen muy prematuramente cuando hay estas alteraciones en la cadera, que son lo que se llaman, no fracturas, pero son lo que se llaman displasias. Displasias es cuando la articulación de la cadera pierde su domicilio articular, es decir, la cadera está desplazada. ¿eh? Entonces eso se llama displasia de cadera o la no articulación en el lugar que corresponde. Claro. Y eso sí se corrige, por suerte, y los chicos andan bárbaro, porque son chicos recién Sí, sí, nacidos y sí, tienen sí. una elasticidad fantástica, y se corrige con arneses. Generalmente no se operan algunos muy pocos casos, muy pocos casos. Me das pie a preguntarte algo que, bueno, no sé si a un médico se le puede preguntar. ¿Por qué la rigidez de las caderas? ¿Qué nos pasa a los seres humanos que se nos endurecen los huesos? Y bueno, tiene que ver un poco con lo que se ve normalmente es la artrosis, es el La desgaste, artrosis. que lo que hace da rigideces y muchas veces el sedentarismo. Las personas grandes, a veces, hoy en día por suerte no se está cambiando, porque hay personas que tienen mucha actividad, la verdad que no es lo de antes, pero la realidad es que normalmente se da por una cuestión de sedentarismo y de falta de movilidad. Y en ese No caso, es ¿qué tanto la sugerí? articulación a Sí, veces, sino como sí, a esto va seguramente tu sí. pregunta, es el ejercicio, es El- la movilidad, es ¿Y, estar ¿Y activo, qué es caminar. sugerís vos? ¿Caminar? Caminar. Caminar. Caminar principalmente. Caminar principalmente donde el impacto, la marcha, es decir, el estímulo que hace el peso del cuerpo y el impacto sobre una superficie dura como es caminar, hace que el metabolismo óseo no genere artrosis, no genere osteoporosis. Hay una estimulación del metabolismo óseo en todo esto que disminuye un montón de las patologías osteoarticulares. Caminar. ¿Cómo sabemos que si tenemos artrosis o cómo se descubre eso? ¿Por análisis de sangre? No, No. generalmente es muy clínico, es muy clínico. ¿Por qué? Porque el paciente empieza con estas rigideces, dolores matutinos, le cuesta caminar los primeros pasos, después arranca, una vez que de alguna forma la articulación se lubrica o calienta, como le decimos en el consultorio, el paciente empieza a tener una mejor movilidad. Pero lo principal va a ser dolor en la zona de la cadera o aledaños y alguna imposibilidad al comienzo del día, al comienzo de la marcha, es decir, la marcha dificultosa en los primeros pasos, Claro. las primeras media hora de salir de la cama, digamos. ¿El frío incide? ¿La humedad? ¿El calor? Bueno, todas las características climatológicas son un poco, digamos, Relativo. no están tan claramente o científicamente demostradas. Esa es la realidad. Se habla un poco que el frío da un poco más de rigidez por vasoconstricción muscular, pero la verdad que no es digamos, lo climático No incide tanto. no incide tanto. En realidad, no es que no incide, sino no está demostrado, digamos, donde yo te puedo Claro. proponer a través de trabajos que demuestren eso específicamente. Y Francisco, trabajar
en grupo, como trabajás, porque no podés trabajar solo, un cirujano de cadera tiene que trabajar en grupo. ¿Tenés alguna anécdota simpática que nos puedas contar? Mira, de las operaciones en sí, en general, nosotros tratamos de que el paciente siempre tenga, digamos, que entre al quirófano lo más amenamente posible, realmente tranquilo, darle, digamos, seguridad, darle de alguna forma ponerlos en un clima para todos y para el grupo de estar bien, ¿no? En general hay algunos que otros chistes que hago yo cuando entro al quirófano y le digo, bueno, lo típico, bueno, te opero la izquierda, ¿no? No, es la derecha, por favor. Y se ponen así, pero es siempre un poco tener eso, y después que siempre está el paciente y le digo a mi ayudante, y le digo, bueno, ¿leíste? Porque yo no me acuerdo nada, así que repasé recién hace un ratito la técnica. Así yo que te mato. Así que espero que vos hayas estudiado, porque yo la leí hace 20 minutos. Yo te voy a agregar una anécdota de mi abuela cuando le operaron la cadera. Como era mayor, yo creo que 90 años le operaron la cadera. Como ya era grande, le deben haber dado una sedación así nomás, ¿viste? Porque realmente había mucho riesgo cardíaco y todo lo demás, tenía marcapaso. Bueno. Entonces, cuando salió de la operación, le preguntamos, ¿y abuela, te fue bien? ¿Cómo te fue? Me dice, mira, me llevaron a una carpintería y yo sentía los martillos y los clavos. Más o menos era así, ¿viste? Y me quedé con esta cosa de mi abuela que decía que la llevaron a una carpintería, sí. Así que fue anecdótico. Un poco la desconexión que a veces, gracias al anestesiólogo, claro, que desconecta un poco, porque claro, la anestesia es local. Es local. Entonces, el paciente a veces está conectado durante la cirugía, y algunos pacientes no le gusta escuchar los sonidos que hacemos en una cirugía de cadera, que es motores, martillos, golpes. Tenía razón entonces. Bueno, mucha razón. Bueno, a ver, yo creo que cuando uno, y esto te lo digo de corazón, ¿no? Cuando uno está en una cirugía, tendrían que poner una música. Siempre, nosotros lo hacemos. Con los pacientes, sí, está música bien. Clásica, música. Francisco, en esta etapa, que ya finalizando la nota, ¿qué sugerencias o consejos les darías a una persona que está dudando, que no sabe que si quiere o no quiere operarse? ¿Cómo podrías ayudarlo vos con tus palabras para que entienda que es para su bien? Bueno, es lo que hablo con ellos siempre cuando me siento enfrente de ellos y le digo, ¿cuánto tiempo más pensás vivir de esta forma? ¿Cuál es tu calidad de vida hoy? ¿Qué es lo que pretendés con esta vida? Porque si vas a esperar 10, 15 años más, uno no sabe cuándo la vida se termina. En el tiempo que uno tiene para vivir, que viva lo mejor posible. Por eso siempre trato de que la decisión salga de ellos, y siempre sale de esa forma, o por lo menos lo que uno intenta. Gracias por pasar por el programa, aprendí muchísimo y espero no operarme. Por supuesto. Si querés tomamos café todo, pero no operarme. Bueno, Gracias por la invitación. No, por favor.